años, los españoles vivimos un gran día. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas. Por esta razón, Informe Semanal se encuentra esta noche con ustedes para ofrecerles una edición especial de nuestro programa. No fueron unas elecciones más, siendo todas importantes. A los pocos meses aquellas Cortes Constituyentes y el resto de los españoles aprobamos nuestra Carta Magna. En aquel tiempo ocurrieron muchas cosas importantes para la convivencia democrática en este país. La inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se pusieron de acuerdo en lo principal y decisivo para su futuro. Fueron momentos en los que se depositaron muchas esperanzas, ilusiones, porque comenzaba algo nuevo para todos. El derecho a la educación de la mayoría de los ciudadanos. Son las primeras elecciones democráticas desde 1936. Han pasado 41 años sin libertad y España es una fiesta. Yo creo que la necesidad del cambio estaba presente desde el momento mismo en que yo me incorporo a la propia vida política. Es decir, cuando yo de dirigente crítico a nivel provincial de Acción Católica y crítico políticamente con el sistema, porque mi padre no participaba en modo alguno en el sistema político de Franco, yo creí sinceramente que había que cambiar, pero que no había que cambiar con violencia. Yo quizá viví horrorizado por las consecuencias que la guerra civil, los recuerdos que tengo de niño que la guerra civil produjo en mi propia familia, de enfrentamiento entre miembros de la misma familia. Y aquello se me quedó muy grabado. Y yo, desde que tengo uso de razón política, yo era, digamos, rebelde. Adolfo Suárez, un audaz político de Cebreros, Ávila, de 44 años, desmantela desde dentro el aparato franquista con muchas dificultades. I si em venen ganes de fer un frevel i un restrenyiment no tindrà cap més calent el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. 1977 es un año especialmente tenso. Se suceden las manifestaciones callejeras reclamando amnistía en todo el territorio nacional. La zarpa del terrorismo golpea de modo incesante. Pese a todo, el gobierno convoca elecciones generales el 15 de abril de 1977. El 3 de mayo, el presidente Adolfo Suárez hace una llamada a la concordia y anuncia la convocatoria ante las cámaras de televisión española. Les convoco a aceptar con realismo, por encima de las convicciones personales, la necesidad de que el Estado y sus instituciones amparen a todos los españoles. Les convoco a un pacto de no enfrentamiento a la hora de presentar y defender las diversas opciones electorales. Les convoco a caminar en estas últimas semanas previas a las elecciones con la certeza de que se está alumbrando un nuevo horizonte. Un día antes, don Juan de Borbón ha viajado desde Estoril para renunciar a los derechos dinásticos en favor de su hijo don Juan Carlos en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva la República! Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una... Regresan los exiliados más emblemáticos y el 24 de mayo de 1977 comienza la campaña electoral.
Multitud de jóvenes militantes de los recién legalizados partidos invaden las calles lanzando pasquines, empapelan las paredes de todos los pueblos y ciudades españolas. Proclamas, canciones, consignas, todo es útil y legítimo para reclamar el voto. El Partido Socialista llevaba 40 años en la clandestinidad y solo 3 meses en la legalidad. Entonces discutimos muchísimo si el partido debiera ofrecer un rostro o no debiera ofrecer un rostro. Y combinamos lo que era la tradición, la recuperación de la memoria histórica socialista desde hacía 40 años, con la necesidad de innovación en una figura que despegara de aquello. Es decir, nosotros llevábamos 2 líderes en la campaña. Uno era Pablo Iglesias, que era la tradición socialista, y otro era Felipe González, que era un joven con la camisa cuadro abierta. Las 2 visiones, la recuperación de lo que había sido la lucha por la libertad, por la democracia de los socialistas 40 años antes y durante la dictadura, y una persona que rompía con ese esquema. Y yo creo que eso funcionó, que funcionó bien. Hay que tener en cuenta además que aquello era todo improvisación, todo era novedad, inexperiencia. Es verdad que nosotros teníamos un poco de ventaja porque yo había fundado unos años antes un instituto de técnicas electorales, que nadie entendió cómo todavía con el general Franco absolutamente fuerte, no estaba ni enfermo, cómo se creaba aquello, pero eso nos dio ventaja porque visitamos todas las elecciones europeas, en Francia, en Italia, en Suecia, en Alemania, y veíamos cómo funcionaba aquello y entendimos que era necesario un rostro y una voz, y esa fue la de Felipe González. ¿Es usted de Cebreros? Sí, señor, yo soy de Cebreros. ¿Conoce al presidente? Pues claro que le conozco, jugué con él. Conozca usted también a Adolfo Suárez. Fotografías inéditas, momentos trascendentales y humanos de su vida. El partido por el que se presentaba como independiente Adolfo Suárez fue la fusión apresurada de diferentes grupos del centro derecha, la Unión de Centro Democrático. Quien había hecho la reforma, la ley para la reforma política, quien había conseguido su aprobación en el Parlamento, quien había conseguido su aprobación en referéndum, era el gobierno de Adolfo Suárez y su cabeza era Adolfo Suárez. Luego, por lo tanto, los españoles tenían en Adolfo Suárez y en aquel gobierno un punto de referencia. Los demás representantes políticos, sobre todo en las fuerzas que no eran típicas de oposición, que no eran fuerzas de izquierda, no tenían una cabeza clara. Si muchos de los que luego fueron varones de UCD se hubiesen presentado a las elecciones solos, es evidente que hubiesen tenido un resultado electoral semejante al que obtuvo José María Gil Robles o al que obtuvo Joaquín Ruiz Jiménez, 0 votos o 0 escaños. ¿Quién hubiese votado en aquel momento a Francisco Fernández de Ordóñez o a Joaquín Garrigues? Nadie. Se votaba a Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez era la figura que comprendían y entendían los españoles. Por el mar, por el mar, promesa y semilla de libertad. Por el mar, por el mar. Esa primera campaña fue mala, no ya solo triste, mala. Y fue mala, mire usted, porque yo no quise hacer lo que otros partidos que hacían la campaña en torno al retrato del líder. Tenga el derecho a la educación de la mayoría de los ciudadanos. Y nosotros hicimos unas fotografías que parecían realmente un entierro, no solo faltaba la gente pasando por delante para saludar. Hicimos una campaña muy mala la primera. Algunos políticos del pasado también bajaron a la arena electoral. La campaña electoral fue muy dura,
muy intensa, porque no solamente pues me recorrí toda Cataluña, sino que también pues intervine en mítines en Galicia, en Andalucía, en Valencia, y seguramente me dejo alguna otra región en el tintero. Y naturalmente los mítines pues hablaba en tono mitinesco, ¿verdad? Es una cosa agotadora. Al terminar la campaña me dijo mi madre: hijo mío, esto no es lo tuyo. Y tenía razón, porque lo mío es la cátedra universitaria y el ejercicio de la abogacía. Hay que buscar la verdadera libertad, hay que encontrar la fuerza para caminar, hay que luchar por la única España, de pueblos que se unieron al andar. Bueno, fue para todos una gran experiencia, pero imagínese usted, para los que intentábamos entonces colaborar desde alguna posición de liderazgo, de propuestas al país, el entrar en una nueva etapa, que algunos veníamos preparando desde hace tiempo. Naturalmente, había una diferencia fundamental entre lo que entonces era Alianza Popular, hoy es el Partido Popular, que le hizo ir un poco contracorriente. En aquel momento había mucha gente, yo creo que excesivamente optimista sobre la posibilidad de cambiar un país. Y un país lo que se puede es perfeccionarlo, continuarlo. Siempre me gustó la frase de Cánovas: continuar la historia de España, toda la historia de España, y por eso nosotros hablamos de reforma, no hablamos de ruptura, por eso nosotros hablamos menos de ideologías salvadoras y más de ir mejorando las cosas, creando las condiciones para una mayor participación. Eso nos hizo estar en una posición más bien minoritaria, aunque yo no tuve duda ninguna. Ya se imagina que aquella noche no fue una noche muy agradable para nosotros, pero yo el día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba en mi despacho convencido de que las cosas, en fin, no iba a decir que hoy, dentro de 20 años, lo podríamos comprobar. Creo que efectivamente 20 años después nuestras propuestas son las que han predominado. Aunque los candidatos más significados de los comunistas eran personas de edad que habían hecho la guerra, la fuerza del Partido Comunista de España radicaba en la disciplina de su juventud militante. Voy a votar al Partido Comunista porque para mí lo más importante es la justicia social. Yo voy a votar por el Partido Comunista porque confío en su programa y en sus candidatos. Voy a votar al Partido Comunista porque soy un cantador del pueblo, vengo del pueblo y al partido lo identifico totalmente con el pueblo. La campaña electoral, el país lo dijo, pues claro, por escrito, públicamente, que había sido la mejor de todos los partidos. A distancia, la segunda era la del PSOE, pero a distancia. Y luego la de UCD. Pero los mayores mítines en Madrid, en los alrededores, por todas partes, yo estuve, claro, pues como todos, en un montón de mítines en aquellos días, ¿no? En Madrid, recuerdo en Getafe, en Alcalá, un mitin que hicimos en Torrelodones, que se puso a llover allí todo el día, pues a pesar de la lluvia, allí se calculaban en más de 300.000 personas las que hubo. El 13 de junio de 1977 es el último día de campaña. Las formaciones políticas aparecieron en Televisión Española en un especial Elecciones. Intervendrán a través de Televisión Española los 9 partidos y coaliciones que han presentado candidaturas en 25 o más distritos electorales. El orden ha sido establecido por sorteo. Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. ¿Qué nos proponemos los comunistas? Yo diría que, en primer lugar, lo que los comunistas queremos
de todo corazón es que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil. El futuro de este país no depende ni siquiera de un partido, depende de todos. Por eso hemos dicho que la libertad está en su mano y lo hemos simbolizado con una mano que aprieta, un símbolo de libertad como es una rosa. Si ustedes favorecen con su voto a Alianza Popular, yo, Manuel Fraga Iribarne, su secretario general, les garantizo que España será, de verdad, un país democrático, en orden y en progreso, en libertad y en desarrollo, y sobre todo, en paz creadora. Tras la jornada de reflexión, el miércoles 15 de junio, grandes colas de ciudadanos acudieron a votar soportando el sol desde las 9 de la mañana. La afluencia fue masiva, el 80% de participación sobre una población de 23 millones. Los primeros en acudir a los colegios electorales, bajo una nube de fotógrafos, fueron los líderes políticos. Teniendo 62 años, era la primera vez en mi vida que tuve ocasión de ejercer el derecho al sufragio. Era la primera vez que colocaba un voto en la urna. Y bueno, aunque eso puede no tener ningún morbo para la generación de hoy, para la mía lo tenía y mucho. Eran 62 años en los que no habíamos tenido el derecho a ser ciudadanos. Yo recuerdo que durante los meses anteriores a veces se pensaba, bueno, ¿y esto de las elecciones cómo funciona? Recuerdo que se buscó incluso un experto, lo que antes se llamaba cacique, que había conocido las antiguas elecciones de antes de los años 30 para que nos contara de verdad cómo se hacía un escrutinio, porque un escrutinio democrático en España se había perdido memoria de cómo se hacía y había gran preocupación de va a haber tensiones, va a haber corrección, se van a aceptar en todo caso los resultados, no va a haber manipulaciones en las mesas y realmente no hubo nada que empañara la absoluta limpieza y rigor de la jornada. Fue un gran día el 15 de junio del 77. Bienvenidos a esta larga fiesta que desde estos momentos estará con ustedes haciéndoles compañía hasta bien entrada la madrugada. La larga noche electoral fue seguida por millones de ciudadanos a través de Televisión Española. Más de 5 horas en directo desde la madrileña Sala Florida Park, con conexiones en el Palacio de Congresos de Madrid, donde estaba instalado el centro de prensa. Los datos que se van acumulando paulatinamente en las pantallas no tienen aún un valor estimativo claro. Hoy ha sido un día de concordia para todos nosotros. Cada uno ha votado por su ideal. Ojalá que de este ideal salgamos ganando todos los españoles. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. A las 12 de la noche, por Madrid salían solo 3 diputados comunistas. Y yo recuerdo un diálogo con Tamames, que subió a mi despacho, y a pedirme que convenciera a Marcelino, cualquiera convencía a Marcelino, que convenciera a Marcelino de cederle el puesto en el que Marcelino, ya estaba claro, era elegido. A mí aquello me produjo bastante mal efecto y yo me quité de encima a Tamames diciéndole, no te preocupes, si no sales elegido, te dejo mi plaza. No sé si se lo creyó, no se lo creyó, pero por fortuna salió elegido, porque si no yo creo que la desaparición de Tamames del Partido Comunista hubiera sido mucho más rápida. Y nada más, señores, hasta la próxima información, que será aproximadamente hacia las 12 de esta noche en el espacio Última Hora. Mi carro me lo robaron estando de romería.
lo robaron de noche cuando dormía. Las anécdotas, bueno, pues son muchas, porque en esa campaña todo era inexperiencia y había personas que subían al estrado y se quedaban absolutamente paralizados cuando veían aquello. Recuerdo una anécdota de un compañero, que no voy a citar el nombre, que dijo que sentía frío y necesitaba tomar algo antes de hablar. No era frío, es que estaba congelado, pero congelado de miedo cuando veía aquella cantidad de personas. Entonces yo envié enseguida por una botella de coñac. El hombre tenía tanta dificultad de salir a hablar que empezó a tomar el coñac y se tomó la botella, y cuando salió estaba prácticamente mareado, no sabía lo que decía. Y muchas ocasiones, por ejemplo, de oradores que se llevaban los folios para leerlo, y el viento se llevaba, no sabía que había que poner una piedra o algo, se llevaba un folio y se quedaban que no podían seguir, y yo tenía que recoger el folio, darle el folio, ¿no? O sea, anécdota muy divertida. Y la señora que llegaba a votar el día 15 y decía, bueno, aquí está las papeletas, aquí está el partido tal, el partido cual, decía, no, yo quiero la flor, yo quiero la flor. La flor era el Partido Socialista, ¿no? O sea, unas anécdotas. Lo pasamos muy bien, la verdad que fue una campaña que yo me divertí muchísimo. Tenemos en el Ministerio de la Gobernación, podemos asegurar en estos momentos que la participación ha superado al 80%. Creemos estar en disposición de poder ofrecer a todos ustedes información a partir de la próxima madrugada, quizá a partir de la 1 de madrugada. El día 21 de junio se dieron a conocer los datos oficiales del escrutinio. Adolfo Suárez y la UCD obtuvieron los votos necesarios para gobernar. La gente vive en libertad, la libertad es como el aire, solo se nota cuando falta. Ahora vivimos en ella y nos parece una cosa natural, pero claro, antes no existía esa libertad y era una asfixia muy importante. Yo creo que lo que hicieron los españoles, todos los españoles, en el año 77, los progresistas, los conservadores, en general, todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, fue una apuesta por el futuro de España que no se había hecho nunca en la historia de España, porque siempre había sido la izquierda la que había luchado para traer la democracia. En esta ocasión, a la izquierda se unió la derecha. Es la primera vez en la historia que la derecha se une también para recuperar la democracia, y esto es un acontecimiento histórico de primera magnitud en España. Yo creo que eso hará un futuro de España, parece muchísimo más seguro que los 2 siglos anteriores, los que había vaivenes continuos porque la derecha no estaba comprometida con la democracia. Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, entraron en el hemiciclo arropados por una gran ovación de los diputados y senadores de las nuevas Cortes. Quedó perpetuada una sesión histórica. La libertad y la democracia habían alcanzado de pleno al pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español, por sus deseos de armonía, por el realismo y la capacidad de evolución de los líderes que hoy están sentados en este pleno, y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado para asumir las exigencias sociales. La Corona, después de las últimas elecciones legislativas, se siente satisfecha al comprobar la forma en que se van logrando los fines que no hace mucho tiempo formuló. Veinte años después, el presidente José María Aznar ha convocado en el Palacio de la Moncloa a sus antecesores. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González han celebrado con él el 20 cumpleaños de la democracia española. Es una almeja. Me importa un pito lo